tenemos en nuestras manos una serie de muy particulares crónicas de viajes por medio del mundo. La autora recorre países y continentes para visitar algo muy concreto y acaso inusual: cementerios. Desfilan por estas páginas camposantos célebres y cargados de historias como el de Montparnasse de París, el Panteón de Belén y el Panteón de Mezquitán en Guadalajara, México, y otros recónditos, decrépitos, remotos o secretamente bellos. Asoman tumbas de personajes famosos, epitafios extravagantes, esculturas dolientes, ángeles sensuales, rastros de vudú en Nueva Orleans, escritores románticos, criptas góticas, catacumbas, esqueletos, vampiros, fantasmas y una inagotable retahíla de leyendas e historias. Una propuesta heterodoxa y brillantísima que nos invita a adentrarnos en los secretos de los cementerios y que es, además, una puerta de entrada al universo literario de Mariana Enríquez, convertida ya, por derecho propio, en una autora fundamental de la literatura de terror del siglo XXI. Qué hermosos son los cementerios, donde quedan el nombre y la fecha, una voz que dice: estuve, fui. Mariana Enríquez nace en Buenos Aires, Argentina, en 1973. Es considerada una periodista, escritora y docente argentina y pertenece al grupo de escritores de la Nueva Narrativa Argentina. Estudió periodismo y comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata. Comenzó a escribir influenciada por los libros clásicos de terror de Stephen King y Lovecraft. Sus cuentos se enmarcan en el género del terror y se han publicado en revistas internacionales como Granta, Electric Literature, Asymptote, The New Yorker y otras. Empezó a escribir su primer novela a los 19 años de edad, titulada Bajar es lo peor, donde relataba temas como ansiedad adolescente, alcohol, drogas y rock. El libro que llegó por casualidad a manos de la editorial Planeta, quien lo publicó, y aunque el libro no recibió buenas críticas en un inicio, se convirtió en un éxito de ventas y con el tiempo en un libro de culto. Desde 2020 es la directora de letras del Fondo Nacional de las Artes y subdirectora del suplemento Radar del diario Página 12. Se le han otorgado 5 premios durante su carrera: el premio Ciutat de Barcelona en 2017, el premio Herald de novela en 2019, el premio Kelvin 505 a la mejor novela original en castellano en 2019, el premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español en 2019 y el premio de la crítica narrativa en ese mismo año. A la fecha, ha publicado 3 libros de cuentos, 4 novelas y otros textos. En el tercer episodio de la tercera temporada de este podcast hablamos de uno de sus libros de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, y los invitamos a revisar también esa reseña. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de un particular libro de ensayos tipo crónicas publicado en 2013. En él acompañaremos a Mariana mientras recorre países y continentes para visitar algo muy concreto e inusual. Esta obra se titula Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios. Y con esto arrancamos muy emocionados la siguiente temporada, la 5ª temporada del podcast Un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Felices de volver con ustedes. Como lo prometimos, estamos de vuelta en tiempo y fecha y forma. No los hicimos esperar tanto. Y ya listos con un libro nuevo, intrépido, y sobre todo con muchas historias de las que de por sí nos gustan. De por sí a usted le gustan también las historias de terror, o al menos aquellas que invocan lo terrorífico, pues este es uno de ellos. Antes de comenzar, quiero agradecer personalmente muchísimo a quienes han estado mandando mensajes, escribiendo comentarios. De verdad no saben el gusto y el placer que ha sido leer algunos mensajes de algunos de los escuchas de este programa. Y de verdad que vale mucho la pena mencionar. Por aquí está a Paula de Santiago de Chile, que nos escucha y que nos envió un mensaje a alguna de las cuentas precisamente del podcast. Y yo, como le decía a Pau, ese tipo de mensajes es ya. Con eso, de verdad, aunque no lo crean, y solo Pau y yo sabemos nuestras penurias de vida, que luego se las contaremos. Solamente ya Pau y yo sabemos la verdad, el gusto y el placer que nos da decir, mira, uno, y de Santiago de Chile. Ya sé. No, y se siente padre cuando tuvimos la suerte que de repente algún autor nos retuitea como lo que hicimos. También. O que nos recibimos comentarios en YouTube de, oye, me está gustando. Yo estaba viendo otro podcast en el que decían que normalmente se comparte más el odio que el amor.
Si tú estás enojado, lo que quieres, o sea, y comentas así abajo de un video de YouTube, ay, me choca tu video, me choca no sé qué, la gente es más propensa a comentar cuando es negativo, Claro. a que solamente si te gusta lo ves y dices, ah, está chido, voy a seguir escuchando más. Ajá. Y yo decía, sí es cierto, o sea, Sí. normalmente solemos, porque yo también escucho yo también, muchísimos sí. canales y nunca les comento No, nada. tampoco nomás like o me encanta o ya. Nada, ajá, exacto, entonces es propenso a compartirse, entonces cada quien se toma un minuto. Tratamos de contestarles y les agradecemos mucho porque se siente padre cuando estás así, a veces hasta desmotivado en el día y dices, ay, La verdad, mira, sí. está alguien escuchando esto. Eso qué te padre. aliviana un chorro, eso te da más fuerza, eso te motiva a seguir. No importa que no haya retribución económica a veces de proyectos, eso es suficiente para decir, va, hagamos una quinta temporada con mucho más gusto, con muchas más ganas, con muchos mejores más libros y sobre todo en espera siempre de sus comentarios. Así que ya no se queden callados. Escríbanos y con mucho gusto aquí les vamos a estar saludando cada vez que empecemos el podcast. Síganos en YouTube porque si llegamos a los 1000 ya podemos monetizar, por favor. Síganos en YouTube. Mucho le estaba comentando a un amigo en la mañana y me dijo, que me dice, ¿y eso qué? O sea, ¿qué significa que ya tienen la denominación de canal? Le digo, significa que cuando tenga mis 1000 suscriptores ya puedo monetizar todos los videos arriba de tantas views. Y me dice, muy bien, me voy a poner a escucharlo todos los días para que subas de vistas. Y yo, ay, qué lindo. Gracias a todos los que nos están ayudando para continuar en este programa. Hoy hablaremos de un libro sumamente interesante. Les cuento los detalles del libro por si lo quieren comprar y ahorita les vamos platicando qué encontramos cada uno en el libro. Este libro hay múltiples ediciones, dependiendo del país en el que la compren y dependiendo de la editorial de la que la compren. En promedio tiene entre 215 y 300 páginas, pero ahorita les cuento, acaba de salir una nueva edición de Anagrama con 400 páginas, revisada con más cementerios. Hay ediciones aparte de esa, la de Antílope o la de Galerna, que es la original. Ahorita le venía contando a Ricardo, los que nos escuchan justo en el 2021, este episodio se publica empezando el mes de agosto, acaba de salir hace un par de meses. La edición con 400 páginas y ahora con 24 cementerios, que son más aparte de los 16 originales. Y acaba de salir, o sea, literal, yo no pude leer esa, yo leí la anterior, Ricardo igual, y esta acaba de salir y apenas está como trayendo a otros países, que en este caso, pues México. El género es ensayo, crónica o literatura de viajes, es en el que podemos encontrarla clasificada. También el costo lo van a encontrar muy variable dependiendo de dónde la vayan a comprar. En promedio entre 250 a 400 pesos mexicanos, de entre 12 a 20 dólares en promedio. Y investigué en la librería de México, la que normalmente acudimos, que es la morado con amarillo, no lo tiene para no variar. Pero hay una librería en México que se llama El Sótano, que es la única que encontré que en México sí lo tiene. La edición que van a ver de portada en nuestras redes sociales es la del Sótano, porque es la que ustedes pueden adquirir, al menos en México, que es una donde están unos como perros que creo que son como xoloescuincles y cempasúchil. Esa es la portada que yo saqué, porque esa es la que se vende al menos en México. En Kindle, en edición digital, está en promedio en 134 pesos mexicanos, un promedio de $6. Yo por el precio por ejemplo, en estas librerías El Sótano estará el precio aproximadamente en 200 pesos mexicanos, entonces pues yo mejor compraría el físico. Y el audiolibro lo encontré únicamente que estaba en iVoox, no sé si está en otra plataforma, pero esa fue la única en la que lo encontré. Con suscripción de iVoox puedes acceder al audiolibro, no sé quién lo narre. Y por último, en Goodreads tiene 3.99 de calificación, yo le puse un 4. Esos son los datos técnicos por si ustedes quieren comprarlo. Hay un chorro de portadas. Hay varias como ediciones y reediciones donde me imagino le quitan texto, le ponen texto, pero al menos el que yo leí, me parece que el mío fue de 214 páginas según mi reseña, y yo leí la edición, la que está en la Kindle, de hecho es la misma, la de Antílope. ¿Qué? Sí, Antílope, sí, Antílope. Esa fue la que yo leí, entonces es la que creo que pueden acceder un poquito más fácil. ¿Cuánto dices que cuesta en Apple Books? 134 pesos mexicanos. Okay. Bueno, en Apple me imagino que siempre es lo mismo. No, en Apple encontré 149 pesos. Ay. No, pues es que la diferencia son 50 pesos. Creo que casi siempre, ¿verdad? Como 10 pesos, 20, 30. Entonces ahorita pues sería como, bueno, yo siento que conviene más en físico para los que quieren tenerlo en físico, nada más que es una obra complicada, no es tan fácil de encontrar de las de Mariana, pero bueno, ahí está más o menos por si quieren los datos.
Cuando yo lo terminé no me acuerdo cuándo, hace no mucho, yo lo empecé a leer y de hecho le dije a Ricardo, tienes que leer de Mariana, tienes que leerlo por favor. Yo no leí el otro, el de las cosas que perdimos en el fuego, yo no lo leí, ese lo leyó Richard. Y yo como que con Mariana habíamos discutido, de hecho una de las veces pasadas que nos acompañaba el otro Richard de la Mátrica, a quien le mandamos saludos también, hablamos hablado de nuestra parte de noche, que él es el que está leyendo, ¿no? Sí. Que está bien gordo el libro y que no sé qué, y yo lo quiero leer pero me intimida. Y dije, no le quiero empezar por ahí con Mariana. Y que me encuentro y dije, uy, Panteones, de aquí soy. Y empecé, no manches, a mí me encantó. Y fue cuando te dije, por favor, lee este libro, está bien bueno. A mí me gustó por eso. Creo que tenemos varias historias con Panteones. Entonces creo que de ahí podemos ir platicando un poquito. Oye, entonces de Mariana Enríquez no habías leído nada. Yo pensé, en mi conciencia había algo de que tú habías leído algo. No habías leído nada. No, porque el de las cosas que perdimos en el fuego, sí. Como que dije, como que no me... O sea, tengo otros libros formados. Está muy chido, no entró. Y he visto que todo el mundo ama nuestra parte de noche, que te acuerdas que lo íbamos a leer para el podcast. De hecho, con ese como que se dio a conocer más. Con ese despegó, todo el mundo la ama y por eso lo quiero leer. Okay. Pero como que dije, está bien grande el libro, está muy gordo y como que me intimidaba. Claro. Entonces me fui por que estaba cortito y pues me encantó. De hecho me gustó cómo escribe, tiene buen estilo. Para quienes han viajado conmigo, entre ellos Ricardo, saben que siempre que llego a una ciudad yo pido ir al panteón. Y van a decir, esta vieja loca, pero yo de verdad me vuelve loca entrar a los panteones en los lugares que no conozco. Conozco todos los panteones que hay aquí en San Luis Potosí, en el estado, en la capital, y algunos de los municipios, porque no siempre en todos los viajes tuvimos oportunidad como de accesar a ellos. Y conozco varios panteones de otros estados de la República. Y me emociona mucho, me gusta mucho la vibra. A donde voy quiero conocer ese pedacito de cultura del lugar. A mí personalmente me transmite mucha paz. Eso creo que es un sentimiento que comparto con Ricardo. Y eso me hizo conectar con este libro. Al momento que dije, ¿cómo a Mariana le gustan los panteones? Y ahora que vi que hay una nueva edición revisada con más panteones, me pareció maravilloso. Entonces siento que por ahí yo conecté, o sea, me entró por un buen gusto. Y en el libro ustedes van a encontrar, de hecho, les vamos a hablar del libro, pero les vamos a hablar más como también de unas historias que queremos conectar para motivarlos a leerlo. Pero en el libro ustedes van a encontrar 16 mini historias de 16 panteones, que ahorita más o menos les digo cuáles son. Por aquí traigo la lista en la reseña. De esos panteones, Mariana te cuenta cómo es que llegó a ellos. ¿Quién la llevó? Si la llevó algún conocido, si iba con su novio, qué era lo que le gustaba de ese panteón, y te cuenta alguna anécdota de lo que ella aprendió al ir a conocer el lugar. Yo platicaba con Ricardo si le gustaba, o sea, si le había gustado como la lectura, porque él ya le gustaba la voz de Mariana, bueno, la pluma de Mariana, porque siento, y le dije a Ricardo, justo antes de empezar a grabar, le digo, no manches Ricardo, siento que este libro lo pudimos haber hecho tú y yo, de los viajes a todos los panteones o municipios o así, porque ya los conocimos, o sea, mínimo de San Luis, que es nuestro estado, ¿no? Y dije, o sea, esto lo pudimos haber hecho. Todavía no descartamos la idea, pero me gustaba como la anécdota, aunque no sé si a ti te pasó lo mismo, que de repente yo sentía que era más el chisme que el panteón. O sea, que por ejemplo... Sí, totalmente. Estábamos hablando, pero yo decía, está bien padre la figura, está bien padre esto, y te contaba la anécdota, pero claro, ya no te contaba el espacio. Sí. Y yo esperaba encontrar más datos. ¿Qué opinas? De hecho, le acabas de dar el punto clave a esa historia. Ahí te va, ¿por qué? Porque yo considero que sí, el libro es muy bueno, pero lo que sí tengo que decir es que para la crónica, Mariana no es tan buena. Le falta un poquito más, porque tú sabes que yo amo las crónicas y que lo que más leo son crónicas. Sí, crónica y que mis más grandes como inspiradores de la crónica son grandes cronistas mexicanos, Ángeles González Gamio, Manuel Paine, muchos. ¿Existe algún otro cronista que hable de cementerio? ¿Sabes de alguno? Yo no Ángeles González Gamio, pero lo habla siempre como desde el punto de vista histórico, nunca desde la vista experimental, el misterio, la duda, la experiencia personal interna, al interior de las tumbas, la conexión con los personajes, la sensación como de conectarse con las historias, nunca así. Sí es como el típico de el Panteón Juárez se construyó en 1800 y sí te cuentan de personajes famosos como lo hacen Mariana, pero no con esa tendencia a involucrarse ella en la historia. Por eso digo que a pesar de que Mariana es muy buena en la crónica, le falta mucho para poder gancharte como los cronistas que a mí personalmente me gustan.
Es que, o sea, ojo, no quiere decir con esto que el libro sea malo. No, para nada. Es muy muy bueno. Pero yo, por ejemplo, me gustó y le puse 4. O sea, yo para que le ponga 4 está difícil. Pero yo esperaba encontrar más detalles del cementerio. Ah, claro. O sea, que si yo no he visitado ese país. Fíjate que sí, yo también me quedé con la misma sensación. Yo también esperé más. Y no como ¿Sabes qué me parecía como raro de Mariana? Era, empezamos por el panteón, un poquito de la historia, los datos básicos, luego entramos con mi historia personal, le doy vuelta a una tumba y luego vuelvo con mi historia. Entonces para mí esos cambios, esos flachazos, no, era como, a ver, espérame, porque apenas me estoy picando con lo que me estás contando del panteón o el cementerio. De hecho, corrección, está mal dicho panteón, es cementerio o camposanto. Y el panteón solamente aplica para el tema como de dioses griegos y esas cosas, en fin. Y sí me pasa eso con Mariana, fíjate, que digo, ay, está muy bueno el Montparnasse y empieza la historia, que no es que luego, ¡zas!, me cambia la historia y me avienta una crónica suya. Digo, chin, yo quería saber más detalles. No me acuerdo cuál cementerio es, por lo cual no es un spoiler, pero hay un cementerio en el que ella entra, que es un cementerio abierto, y ella cuenta que había una persona ahí en la entrada del cementerio y que la veían como raro y creo que ella no hablaba el idioma, no sé qué pasó. El punto es que ella se mete a donde está y ella empieza a contarte, pues el cementerio tiene un andador y hay tumbas de un lado, del otro, la madre. Ella empieza a caminar por el pasillo principal, se puede decir, y ella decía que iba con el objetivo de ver una tumba en específico. No me acuerdo cuál cementerio es. Entonces ella llega a la tumba, la ve, creo que le quiere tomar una foto, se sube, no me acuerdo qué hace, pero el punto es que le iban a regañar y se baja de la tumba o se quita de donde andaba y empieza ya a contar. Y entonces me salí del cementerio y llegué a no sé qué, y de ahí llegué a casa de mi amiga y pues llovió y me mojé y la madre. Entonces está contando la historia así. Pero yo decía así como de, ¿pero qué otra tumba? Por eso, ajá, dime otra tumba. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Sí. Pero, y sin embargo, hay partes que, por ejemplo, hay uno que es en la ciudad de los muertos de Nueva Orleans, que es donde está la tumba de la, no sé si decirle diosa del vudú, de la madre del vudú. Sí. Que tiene, la tumba es muy especial, de hecho yo espero algún día poder ir a conocerla, y te dice que a ella le gustaban, por ejemplo, los accesorios del cabello y que todo el mundo le deja que se pasadores y lo que sea. Que es muy común que pase eso. Hacerles como el ritual. Entonces Mariana está contando que ella va y te cuenta en la tumba y yo dije, ok, qué padre. Yo no conozco la tumba, obviamente en presencial, me hice una idea de cómo era la tumba, sin embargo, no me cuenta más nada de ahí. Y yo decía, y si cuentas idea, pues aquí dicen que hay muchas leyendas. Entonces como que yo decía, ay no, este capítulo yo no quería que durara tan poquito porque es algo que yo sí quería leer. Igual que en Montparnasse de París, que es el cementerio por el que me muero, yo decía, pues mija, cuéntame más, no me cuentes que se desmayó alguien, cuéntame otra cosa. Y tantos artistas famosos, personajes hay ahí. Entonces, como que, no sé, como que la historia, y sí te da un contexto, pero a mí me quedaba de ver en algunos, no sé si en la nueva edición de Anagrama ya haya hecho alguna corrección, algún agregado, le haya quitado, no lo sé, porque agregó nada más cementerios, no sé cuáles agregó, pero bueno, más o menos ahí para que se den una idea. De hecho, en Montparnasse es donde está el célebre presidente de México y también intrigante presidente de México, Porfirio Díaz. El día que vaya y lo visite le voy a llevar su buena docena de rosas blancas. Les cuento cuáles son los cementerios por favor. Que hay, porque de ahí traigo unas preguntas para Ricardo para ir platicando sobre el libro. Quedamos que 16. Sí. Entonces son de diferentes países. Ella va al cementerio de Staglieno en Génova, Italia. Staglieno. Yo no parlo italiano. El Rhodes Island de Australia Occidental, la necrópolis de Colón en La Habana, Cuba, el cementerio presbítero Maestro Lima de Perú, la isla Martín García de Argentina, el Spring Grove de Ohio en Estados Unidos, el Benaventura Cemetery Savannah de Georgia, la ciudad de los muertos de Nueva Orleans, Luisiana, el Graceland Memphis de Tennessee, el Panteón de Belén y Panteón de Mezquitán de Guadalajara, México. Hago un paréntesis, viví en Guadalajara y no lo conozco, me da, pero bueno. El cementerio de Caroué, provincia de Buenos Aires, las catacumbas y el cementerio de Montparnasse en París, el Travelinchbut de Argentina, el Azul, provincia de Buenos Aires, y la Reja Moreno de Argentina. Son 16 que pueden encontrar, obviamente pues los que hay en su país son más, o los que hay en Latinoamérica. Yo no sé cómo brincó hasta Oceanía para ir allá, que fue con un novio, les hago el spoiler. Sí, con su novio. Y hay algunas notitas que saqué, pero primero,
De los cementerios que leíste, ¿hay alguno que te haya gustado, que te haya emocionado visitar? El que más me emocionó, la verdad, ya creo que Montparnasse tienes razón, es bonito, pero no me llamó tanto la atención en el buen sentido. Porque quizá me llamaría Montparnasse por el tema histórico. Como que por esa parte sí me llama la atención, pero la verdad que yo me clavé así bien cañón con el de Necrópolis de Colón de La Habana, Cuba. ¿Les Sí. puedes contar? Porque sí, no creo que sea spoiler. No, no es spoiler. Me gusta por dos cosas, porque hay una tumba de estilo Art Deco que la verdad es que quiero ir a ver porque dicen que es una mujer muy importante y que prácticamente pues se dice que enterraron a una mujer con todas sus joyas y hay toda una historia ahí de peticiones y cosas. Pero la verdad lo quiero visitar por dos cosas. Porque quiero sentir esta sensación de estar en una isla, en un cementerio con este clima dicen que tan fuerte que tiene Cuba. Y además ir a visitar todo y ver este panteón, este cementerio con todo el desgaste natural por la sal. Y como dicen la leyenda, que esa tumba en específico de esta mujer tan importante no se ha desgastado. Y como también hay leyendas extrañas. Es que saben, ahí en Cuba pues hay mucho tema de la brujería, del vudú, de cosas, no sé, cosas por el estilo que se agregan al panteón. Otra vez, al cementerio. Es que ya es costumbre. Ya es costumbre en México decir panteón. Y ese es el que más ganas me da de ir a visitar. Se oye raro, pero me gusta. Y fíjate que cuando lo leí yo no me fijé tanto, o sea, sí, tienes razón, pero no me fijé tanto en eso. Que bueno, ahorita como está la situación en Cuba. Es que, ¿sabes por qué también? Quizá porque estoy tan metido en el tema novohispano y esas cosas. También me da mucho morbo saber que si ese fue el primer lugar que Diego Velázquez encontró para fundar una ciudad, que fue Cuba, Haití también, pero entre Cuba y Haití se convirtieron las primeras grandes ciudades. ¿Dónde están los demás muertos? O sea, ¿dónde están los de 1600, 1500, 1400? Entonces dicen que hay tumbas tan viejas que no se han podido catalogar, pero que por el estilo se considera que son de las de los conquistadores. Imagínate eso. No, yo tengo muchas ganas de verlo. No, y de hecho Cuba es uno de los lugares que yo en algún punto quería visitar, o sea, me llamaba mucho la atención. Te digo, ahorita la situación creo que la situación está muy complicada. Ya llegan y nos saludan aquí donde grabamos. Ya es, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y va llegando uno de los chicos que yo estoy segura que de algún lado lo conozco, pero ese no es el tema. Entonces, a mí lo que se me hace como muy interesante hasta cierto punto. Por ejemplo, digo, Cuba se me hace una ciudad, un país como atrapado en el tiempo, se me hace muy interesante. Creo que su cementerio puede estar muy interesante. Tristemente ahorita están en una situación política muy complicada, pero siento, o sea, yo tengo una necesidad de ir a conocer la isla y todas las leyendas que me han contado sobre la isla. Pues les cuento que a mí el que se me antoja es el de Montparnasse. Yo tengo mi crush es ir a París. Y disculpen, mi crush es ir a París, entonces ya a mí se me antoja mucho conocer el cementerio de ahí. Para los que no los conocen, hay una parte del cementerio que son catacumbas. Y las catacumbas son como estas tumbas subterráneas en la pared. Es muy conocido si ustedes googlean porque toda la pared y toda esa parte como de pasillos está construida a base de huesos y pues sí, de cráneos humanos, de huesos humanos, etcétera. Entonces, digamos que da como esa sensación, a mí me da esa sensación, Richard, como de andar entre muertos, ¿sabes? De que voy a andar como entre los huesos de personas que vivieron hace mucho. Resulta que en ese cementerio, no sé, había un problema porque no podían enterrar a los muertos dentro de la ciudad, entonces se trasladaron a todos los muertos que estaban enterrados en un punto de la ciudad, los exhumaron y se los llevaron a otra parte de París, y bueno, la historia cuenta más cosas y Mariana nos cuenta un poquito. Y pues arman como estas catacumbas. Hay una película de terror que se llama As Above, So Below. No me acuerdo cómo se llama. Pensé que ibas a decir otro. Bueno, esa que no me hagan caso. ¿O es la de las catacumbas? ¿Catacumbas? Ajá, que se llama no. Que se llama así en la tierra como en el cielo, que es como una oración de un rezo. Sí, ya la vi esa. Bueno, en esa película pues se meten a las catacumbas y se supone que por ahí está la entrada al infierno, ¿no? Y sale la morra a París otra vez, pero al París, ya se las spoilé. Inverso, y es una parte pues sí, una parte como del infierno, ¿no? Y te explican por qué, pero el punto es como ir recorriendo todas las catacumbas. Entonces yo me imaginaba esa película cuando estaba leyendo esa parte del libro de Mariana.
Y me emociona mucho, o sea, de entrar y decir así de, güey, voy a estar entre los muertos. De hecho, los cadáveres. Decían incluso que la misma cantidad de ratas que hay en las alcantarillas sí, es la misma cantidad de catacumbas que hay, ¿no? Sí, que porque Francia es famosa por esas dos cosas, que sus ratas, ¿sabes si será cierto eso? Y las catacumbas. Tengo un amigo que fue a París, y, bueno, mi socio de mi negocio. Uy, no, se aventó un viaje a Europa de un chingo de dinero que pagó por un tour por Bélgica, Brujas, la madre, y fue a París. Y yo le decía, así como de, oye, pues dime cómo está París, porque, pues mi llavero, mis llaves, trae un llavero de, todo lo que tengo de París viene él me contaba que en París la gente, por ejemplo, que algo que no le gustaba es que a pesar de que es bonito, de repente hay partes sucias. O sea, por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos así de que sales y se ven todos los cables hacia arriba de las árboles, claro, y todo eso que es muy visualmente sucio. Y pues ves basura en la calle y así, pero eso no te lo esperas afuera de la Torre Eiffel, ¿sabes? O sea, tú esperas salir y que se vea bonito. Lo turístico, Y que allá la gente, por ejemplo, tiene la cultura de que sus perritos van al baño y no limpian, entonces tú vas caminando y pisas popó de perro. La gente no tira basura, pero me decía, hay mucha popó de perro, de animalitos. Igual basura no, pero pues ya eso es desagradable. Y que por lo mismo que hay mucha comida callejera combinado con eso, y hay muchas alcantarillas, pues hay mucha vida abajo de las alcantarillas, y hay mucho subterráneo porque ellos sus cables también son bajo tierra, hay muy poco cableado por arriba, entonces la ciudad se ve limpia, tú puedes tomar fotos perfectas. Y aquí no, aquí le quieres tomar una foto a la catedral y salen todos los postes y las lámparas, me explico, entonces allá no. Entonces él me decía que por eso, y que sí, y que tiene un olor a comida rico, que París es de las que huele a comida, a pan. Bueno, por algo existían los baños franceses, ellos pusieron de moda esos baños de bañarse una vez al mes y usar perfumes. Claro. Se lo platicamos en el episodio del perfume. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Entonces, pues bueno, ese fue mi cementerio, el que más me gustó. Y nada más, ya para pasar a preguntas que le voy a hacer a Richard, porque quiero que les cuente un buen de cosas. Saqué muy pocas notitas del libro que no me acuerdo ni de qué cementerio están relacionadas, que Mariana las relaciona con sus historias y con los cementerios. Ella cuenta la frase que leyó Ricardo al inicio, que creo que fue la que más me gustó del libro, que dice que los cementerios son muy bonitos. Ella piensa, mientras está viendo un cementerio a lo lejos, que justo acababa de fallecer alguien cercano a Mariana, entonces ella se pone a pensar que algún día, cuando Mariana muera, alguien va a leer el epitafio que alguien va a escribir sobre ella, que va a estar en su tumba. Y entonces tú te acercas a una tumba y ahí encuentras el nombre y la fecha cuando una persona se murió. Esa voz como en el fondo que te dice que fui, porque a lo mejor nadie sabe mi nombre, pero alguna vez alguien me recordó. Ya cuando no existan seres cercanos a nosotros, ya pasaremos a ser. Y es que ya lo hay, cuando ves tumbas de los siglos XIX, cuando ves incluso si tienes suerte de ver una tumba del siglo XVII, que es muy raro, a menos que sean las grandes metrópolis como la Ciudad de México, pues el nombre está ahí, no sabes nada, si no es famoso, de quién es el personaje, pero el nombre está vigente, y entonces, por lo tanto, existirá. Y si te toca estar como en un panteón famoso, claro, a lo mejor alguien algún día va a ver tu tumba, ¿no? Sí, sí. Bueno, si es que dura para la posteridad, sí, si no claro. la pasan a la fosa común. Que es triste, exacto, porque solamente los famosos, los ilustrados o la gente de muy clase alta en esa época era la que le permitían el resguardo del cuerpo, ¿no? Del espacio de terreno, que si no los desalojaban, como pasó, y se los comentó ahí en una historia, viene en el Panteón de Cuba, a uno de ellos, a su mamá que había muerto, la exhuman, y es como, sí. ¿cómo dices tú? Cáigale porque viene uno nuevo. Y ahí no es ni de pagos, es como que así es, aquí es lo natural. Entonces imagínate qué pasó con los de 1700, pues se fueron. A eso es a lo que me refiero. Y los importantes permanecen ahí, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho del libro, antes de pasar a lo siguiente, es esta frase que dice Mariana, que a ella le gustaría que sus amigos, cuando ella muera, recogieran sus cenizas y las fueran a echar a una tumba famosa. También me gusta esa idea. Eso te iba a preguntar, mira, mi pregunta número 7 para Richard dice, ¿cuál quieres que sea el destino de tu cuerpo cuando mueras? Si querías que te entierren o quieres ser cenizas. Changos. Toquemos ese tema, a ver, cuéntame. Es que se va a quedar grabado aquí, puede cumplirse. A quien me escuche, porque seguro nada más voy a vivir con mi gato, por favor, yo quiero que me cremen. Ya. Sí. Bueno, yo no...
Sí, yo también, yo no sé, bueno, sí quiero también lo mismo que Pau, pero no lo sé, sigo pensándolo. Ay, al final que hagan lo que quieran. Ya O ni es vas a más, que estar. me fragmenten como Santa Teresa. No, pues Fíjate tendría que que- ser santa. A mí me gustaría, pero no sé si se pueda, que mis órganos se donen a los que sirvan, Ah, bueno, claro, sí. si es que sirven, y que el resto de mi cuerpo se creme y esas cenizas me echen en algún lado. La idea de Mariana también me ¿Verdad que gustó. está padre la idea de Sí. Mariana? La idea de Mariana es, después de eso, que busquen una tumba famosa. Lo que pasa es que habla de la Recoleta. Qué bueno que Mariana no agrega la Recoleta en esta historia, les voy a decir por qué. Porque hay millones de documentales gratuitos en internet que hablan de la Recoleta y de sus historias. Y yo pienso que por ese lado Mariana dijo, ¿para qué hablarles de un panteón tan famoso en el mundo como la Recoleta? Y además de que prácticamente es un monumento a la riqueza. Entonces, como ella no tiene y dice que en su mundo particular no tendría la posibilidad de pagar un panteón o un cementerio tan caro como la Recoleta, que les pide a sus amigos que cuando ya tengan sus cenizas, pues busquen una tumba bonita y que digan ¡pum! Y ahí la echen. Y digan, a ver, sáquenle. Pues no, ya estoy adentro, pues ya. Ajá, estaba regada ahí. Está chido, ¿no? ¿En qué tumba de qué famoso te gustaría descansar? Híjole. Definitivamente me iría casi para echarle mosca en la de Benito Juárez, porque me cayó muy mal. Ah, Y si no, en la de Porfirio Díaz. ¿qué? O sea, ¿tú quieres que vaya hasta Montparnasse a Sí, aventar claro. cenizas? Digo, si está muy lejos, ¿verdad? Pues entonces a lo mejor buscaría a alguien más chiquito, un potosino, a lo mejor se me antojaría Manuel José Otón, a lo mejor Ramón López Velarde, no es potosino, pero es zacatecano. O sea, como que personajes famosos sí me gustaría así como que, ay, échale ahí. O con Pedro Infante, Ándale. o con los hermanos Soler. Fíjate que a mí me gustaría descansar en el panteón de, precisamente, o sea, de alguna ciudad que me gustara. Por ejemplo, en el de Francia, en el de París, en el de Francia. Que hay un panteón, no es el del, o sea, bueno, sí es el cementerio de Montparnasse, pero están las catacumbas y hay una parte del cementerio que está cerca de una escuela o algo por el estilo. En esa parte, no me acuerdo cómo se llama, esa sección, hay muchos famosos, hay muchas tumbas famosas. A mí me gustaría como que me fueran a regar en un cementerio que fuera famoso, así Claro. como para ser abono de árbol, no hay pedo. Pero me gustaría mucho esa parte, ¿sabes? Como vivir en esos aires. No es que desprecie aquí los cementerios de San Luis, pero ahorita vamos a llegar a ellos porque Ricardo tiene muchísima más experiencia en eso que yo. Pero aquí en San Luis los nuevos cementerios ya no tienen ese gaje histórico. Mira, ya no son tienes razón, ya no son estéticos, ya dejaron de ser históricos por ahora, en 100 años van a ser históricos, pero ya no son lugares bonitos de reposo donde tú digas, vale la pena quedarse aquí. Es como un montón de gente enterrada junta que no sabes ni quiénes son, ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni a qué horas. Entonces, y más cuando no te permiten construir, cuando no te permiten poner un monumento bonito. Entonces, eso se vuelve muy complejo. Sí, que ya nada más tienes tu cuadrito ahí. ¿Qué es eso? Para poner flores. Antes sí. era, bueno, ¿Tienes familiares que estén enterrados en tumbas así fregonas? yo no. Desgraciadamente, las únicas dos que sobran en el panteón de la familia en el municipio donde viven mis abuelos son las únicas de 1850. Son mis tatarabuelos maternos o paternos. No, paternos, ya me acordé, paternos. Y yo quisiera rescatarlas porque en estos municipios pasa que, como les conté, cáigale, porque vienen nuevos. Entonces no quiero que llegue a pasar eso. Están los dos esposos juntos y les mandaron a hacer una canterita chiquitita porque no eran ricos, eran gente pobre. Entonces, pero de todas maneras se mandaron a hacer unas canteritas bien bonitas y dije, ay, sí vale la pena que les hagan un cuadrito aquí porque literalmente te caben 2 pies y ya. O sea, está tan chiquito ya porque están rodeados de más gente que ya no cabe nada. Entonces digo, mínimo una bardita así como de cantera bonita y que se conserve. La de mi abuela y la de mi abuelo está bien fea. Es como tradicional, no tradicional. De hecho, Como más... las de los municipios. Pues sí, que nomás ponen la losa y La ya losa. que Dios hay... Adiós, bye. Ah, la de mis abuelos está igual. Pues Mis sí. abuelos están enterrados en un panteón que se llama Valle de los Cedros aquí en San Luis. Ajá. Y ese es, cuando es Día de Muertos, si van a mi Instagram pueden encontrar fotos porque me gusta mucho el Día de Muertos, donde todo tiene flores y como es piso, tú les adornas el piso, Se entonces todo es tapiza. verde con naranja y se Claro, ve con madre, te ¿no? tapiza. Pero es nada más la lápida, o sea, no tienes nada, puedes poner, y de hecho ahí es nada, o sea, tú compras el color del mármol de arriba, pero no puedes cambiar nada. Era lo que te decía, que como se vuelven todas iguales, ya no pasa como estas historias de Mariana, donde nos cuenta que el ángel, que el Ajá. niño agarrado por una mano, ¿te acuerdas de
en Sí, esta el tumba está que queriendo creo que el agarrar. niño se muere por algo, no les vamos a decir por qué. Se muere por algo y entonces la tumba que ellos creen que es como la más pertinente para el niño es que una mano salga de la tumba y sea esté como jalando si al niño. Oye, qué terror. Pero qué chido. Qué ingenio de quienes diseñaban Sí. esas tumbas. Yo te ¿no? conté de una que hay en la Ciudad de México, que no me acuerdo en qué panteón es, del ángel caído. Ah, sí. De una que era Ay, no. bruja y que le dibujaron un ángel donde Dios lo está empujando desde el cielo, tiene todas las alas quemadas y está muy triste sentado porque lo aventaron a la tierra. Entonces dices, güey, qué miedo, ¿quién está enterrado ahí? ¿Quién era para que se mandara a hacer un monumento de ese estilo o le mandaran a hacer un monumento de ese estilo? Otra, por ejemplo, la mujer de los cacahuates o vendía nueces o no sé qué vendía, ahí lo van a descubrir en el libro, que vende algo, castañas. Vende castañas, juntó todo su dinero durante toda su vida solo para mandarse a hacer una tumba bonita en el panteón, en el cementerio que ella quería. Y sale, hablando de eso, tomando ese tema, sale igual de caro morirse que nacer. O sea, yo me quedé pensando, dije, ¿cuánto cuesta un servicio funerario? X cantidad. Yo recuerdo al menos la última vez que se pagó por mis abuelos. Es carísimo tener un espacio en un panteón. Carísimo tener, o sea, carísimo a nivel. Una persona con un salario mínimo no la libra. Mira, y ahí te va. Ustedes pagan un espacio privado, vamos a decirlo así. Pero en los municipios no hay costo. No cobran. Entonces, para los lugares o la gente que tenemos familiares al interior de los municipios o de los pueblos, no hay un costo. Entonces, a veces hay costo, por ejemplo, de cuando tú apartas un terreno para tu familia. Ahí sí le pagas al municipio cada año 200, 300 pesos. Y ya. Ahí queda. Pero ahora hay una costumbre muy triste, por favor, no lo hagan. Que en los municipios se están peleando por ver quién tiene la tumba más bonita y la tumba más elegante. Entonces construyen casas al interior de los panteones, como por ahí hay un panteón en Sinaloa, muy famoso. Pero bueno, que son residencias. Pero es que hay mucho narco. Pues sí, pero oye, Le les ponen- ponen, fíjate, cómo se cambia la costumbre y la tradición de los pueblos a través de la mente y de la verbalización de lo que hacemos. Las tumbas son casas con cocheras, con segundo piso, con terraza, porque al vato le gustaba la terraza, con su asadorcito, porque al vato le gustaba hacer carne asada. ¿Qué onda? Esta es la nueva reinterpretación de la muerte. En su momento fueron las tumbas de las que estamos hablando, ¿no? Las tumbas con los ángeles y Sí, estos con personajes iconografía. seráficos o protectores o la misma muerte. Pues ahora son las casas con terraza Sí, y sí. con jacuzzi, con albercas. He visto unas extravagantísimas en internet. Yo Yo- no pido tanto, pero mira, me acordaste de otra cosa. Yo pediría un sarcófago de piedra. Vámonos. Sí, la neta. ¿Por qué? Que amo los egipcios. Si fuera de Sí, cuerpo, sí. yo pediría enterraran un sarcófago. sarcófago de piedra, como Mira, lo de conseguimos en cantera. Shiva. ¿Eh? Lo conseguimos en Shiva, en la tienda de. Ándale, puede y- ser. Patrocínanos. Como de madera o de piedra de granito, Ajá. así. Una tapa perfecta que cuando embone no Ya se oiga que ni huela ni nada. Así. Y luego pongan a lo mejor sí, muchas flores así, que sea yo muy fashion, la muerte. Y luego entonces ahora sí al final buscar un bonito lugar. Aunque no estoy tan seguro de eso porque dicen las malas lenguas que fuera del panteón, pues las cosas extrañas suceden con los muertos y dentro del panteón pues es una zona protegida. Así que es muy extraño, aprovecho de paso el comentario para decirles que anden buscando fantasmas dentro de los panteones, si se supone que es Tierra Santa. Exactamente. Sí, de hecho, por ahí saqué la definición de qué significaba cementerio, panteón y eso. Y pues se supone que es por eso, porque está, pues es. O sea que no. De hecho, por eso a mí me da paz, yo lo siento. Al menos yo nunca he tenido una mala experiencia como tal. Y a mí normalmente me da paz. O sea, yo puedo entrar y puedo caminar entre las tumbas y me hacen muy feliz, me reconforta mucho estar viendo tumbas. Pero hay que aclararles sonar muy porque loco. no son todas, No, ahí está. son las De hecho, antiguas. les quiero comentar ahorita antes de que, más bien quiero que Ricardo comente esa anécdota y que les platique, bueno, de una vez tocamos ese tema. Ay, se me cerró la Kindle. Hay un panteón, en San Luis Potosí hay varios panteones. La mayoría son panteones modernos, ya son panteones de nueva construcción, porque obviamente somos un chingo y nos estamos muriendo, entonces pues necesitan esos espacios. Pero el panteón, creo yo, el más antiguo de la ciudad es el que sería el Panteón del Saucito.
Entonces, ese panteón se encuentra precisamente a la entrada de la colonia El Saucito, aquí en San Luis Potosí. Para los que son de San Luis, para los que no y algún día vienen, vayan a visitarlo, creo que vale la pena. Llévense un buen café, un cigarrito y échenle un vistazo. Y caminen un montón. Sí. De hecho, ahí están enterrados mi familia paterna. Mi familia materna Órale. es en Valle de los Ojos, mi paterna acá. Y ahí está, ya ves que hay calles, andadores. Fíjense, como es tan grande que se ordena a través de calles. de calles, ajá. O sea, Calles y avenidas. Tú entras y tú dices, Calle 1, mi calle muerto 3, está calle en... 5. Ajá. Así es. Está enorme. Y yo me acuerdo que fui con Ricardo hace tiempo, pero esa anécdota se las va a contar Ricardo. Nada más le voy a dar el contexto porque no sabe qué le estoy hablando. Yo he ido con Ricardo a ese panteón 2 o 3 veces a cosas más culturales, a cosas de que hemos ido a recorridos. Aquí en México es medio famoso, en San Luis, que hacen como este recorrido un tipo Noche de Muertos, donde puedes ir a ver y hacen como representación. Leyendas, ándale, leyendas. Ajá. Entonces yo me acuerdo que una vez fui, bueno, varias veces he ido, creo que 2 tuvimos la oportunidad de ir a ese panteón. Y alguna vez juramos regresar, pero es que sí nos queda bastante lejos de donde Ricardo y yo vivimos. Entonces, el punto es que me decía Ricardo que hay una zona que, o sea, cuando hacen el recorrido, fíjense en estos recorridos nocturnos, te van diciendo por dónde. Y aunque estén los, entre comillas, sustos programados, tú no puedes andar libremente por el panteón porque es peligroso, es de noche, lo que sea. Entonces, nosotros normalmente íbamos como a ayudar, así de, oigan, ayúdanos a que la gente no se mueva de su lugar y así, ¿no? Pero hay una parte donde termina el panteón, donde termina el recorrido, que es como si tú te paras enfrente de la entrada del panteón, se ve hasta el fondo como una estatua, no sé qué sea. Es una tumba, bueno, es una capilla, tumba. Una capilla, ándale. O una cripta familiar, mejor dicho, que está exactamente al centro de todo el complejo del panteón o del cementerio. Muy pudiente que pagaron esa cripta. Que de hecho fue el creador del Panteón del Saucito a través de la ayuda y la mano de Porfirio Díaz. Carlos Díaz Gutiérrez, por eso está en medio. Sí, pues le dieron la de honor, claro. Y en la parte de atrás yo le decía a Ricardo, quiero ir, y Ricardo, no vamos a ir un día de día. Porque ese día ya era, eso lo hacen a medianoche, pongan ustedes, o sea, se hace ya súper tarde. Entonces, bueno, no medianoche, 9, 10 de la noche, pero para que acabes tarde. Entonces Ricardo, no. Y me acuerdo que tú me contabas que hay una sección en el panteón que son tumbas especiales, con tumbas muy, muy padres, que yo no me acuerdo, pero eso quiero que se los platiques. Hay tumbas para judíos, chinos. Mejor tú cuéntales cómo está la estructura del panteón, porque tú eres el que la sabe. No está en el libro de Mariana, pero para los que visitan, les gustan viajar y comprar, vale la pena. Miren, Cuéntales este panteón, antes de contarles un poco la historia, nace en los albores prácticamente 1889, 90 empieza la construcción de este edificio. Y es bien interesante porque se le pide a Porfirio Díaz el permiso y sobre todo pues la inventiva de generar el plano de un panteón como los europeos, como los franceses. De hecho, está basado en los panteones de Montparnasse. Pues sí, es que Porfirio Díaz todo lo quería hacer francés. Todo lo quería al estilo francés. Entonces pide un panteón especial porque empezaba a ver la queja del público, de los habitantes de los barrios, porque en el siglo XVII y siglo XVII y XVIII, los cementerios estaban a los costados de las iglesias de los barrios. Entonces San Luis Potosí tiene 7 barrios. Imagínense esto. Tenían la iglesia al centro y a su alrededor estaban todas las tumbas. Pero los enterraban de tal modo que estaba mal hecho que olores, líquidos, entre muchas otras cosas que no quieren saber, menos si están comiendo, salían de estas tumbas y la gente se quejaba de todo eso. Así que decían, ya no podemos más, hay gente que muere de cólera, se están volviendo a enfermar más de cólera porque era obvio que la mosca llevaba a un sitio, a otro, etcétera, como es prácticamente la naturaleza. Así que se decidió cancelar todos estos cementerios, se destruyen. Antes de destruirse, se pasan estas tumbas a este nuevo panteón. Y uno de los primeros en ser enterrado precisamente en este sitio son algunos políticos y gente importante del prestigio social en las primeras calles. Las primeras calles se dejan para la clase alta, entonces si ustedes lo visitan, van a encontrar en el primer pabellón las primeras calles para todos los personajes ilustres o al menos adinerados de la ciudad. Todos construidos en través de cantera. La sección casi media está para los niños y niñas que mueren de muerte natural o en su caso por alguna enfermedad. Pero detrás de lo que Pau les dice que no visitábamos están los niños y las niñas, hombres y mujeres que murieron por la influenza española en 1918. Son todos
muertos en las mismas temporalidades. Hay un montón de gente en marzo, abril, mayo, junio, todos. Da miedo porque en esta sección se van a encontrar ustedes que murió uno un día, otro a los 2 días, otro al tercer día, otro al cuarto. Entonces dices, y todos son niños. Todos son angelitos, como les dicen aquí en México. Y también vamos a encontrar una tumba especial que es la que prácticamente causa más miedo, que es una tumba dedicada a las monjas o religiosas del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, que es donde ahora trabajo, el Museo del Virreinato. Y en este sitio hay catacumbas. Entonces ustedes pueden bajar, que nunca nosotros bajamos, porque está inundada, ¿te acuerdas? Sí, siempre tiene agua. Sí. Entonces Sí, hay un chorro de historias a través de estos personajes que vale la pena echarles un vistazo. Hay ángeles mayores, hay ángeles con antorchas caídas donde muestran que la vida ya murió, ángeles que están llorando. Yo pensé que ya lo contaba todo. Bueno, tú me vas diciendo. No, porque quiero que les platiques de la... Es que ahorita les quiero que Ricardo les cuente iconografía, pero quiero como que esa sea una parte final, porque siento yo que Mariana no aborda eso y Ricardo ya me dijo que él sí se dio a la tarea de leerlo, entonces quiero como abordarlo con el libro. Pero para hablar del Panteón del Saucito, tengo una duda, Richard. Las tumbas que están, o sea, de donde entras del andador principal, pues es un paralelo. Las tumbas que están en paralelo hasta el fondo, o sea, si yo me paro en la puerta del Saucito al fondo, ¿qué serían? Porque yo vivo en una colonia, bueno, yo no, mi mamá vive en una colonia que son puros como andadores peatonales, se puede decir, son puras privadas donde nosotros vivimos, andadores. Entonces, todas las calles topan, o sea, es una franja que topa y todos topamos con el Panteón del Saucito. Y terminando las calles está el Panteón de Valle de los Cedros. Entonces nosotros estamos entre 2 panteones. Pero mis amigos que vivían en esa, porque yo estaba en un colegio y en el colegio, digamos que el colegio está en medio y en la calle de al lado tú sales y aquí están las casas. Y esas casas, su patio colinda con el panteón. Si nosotros nos asomábamos hacia la barda del patio, tú veías así de, aquí hay una tumba, subiéndote nada más a la barda. ¡Qué miedo! Entonces, yo quiero saber qué tumbas hay ahí, no sé. Probablemente, si estamos viendo la entrada del panteón hacia la parte de atrás, vamos a encontrar la fosa común. Entonces, las fosas siempre se dejan hasta el fondo y la del Saucito sigue siendo activa, ¿eh? Siempre vas a encontrar o se van a encontrar camionetas de diferentes instituciones gubernamentales que van y recuperan cuerpos o ya los identifican y entonces ya van por ellos o cosas por el estilo. Y además hay un paredón por ahí que quedó, que era para los fusilamientos instantáneos ahí mismo en el panteón, que ese todavía es vigente. Y también están las tumbas caseras, digamos que las modernas, las contemporáneas, que ya no son tan suntuosas, pero que sí se ven como antiguas, pero ya no son antiguas. Pero prácticamente, sí, lo más seguro es que sean las fosas comunes. Ay, qué creepy. Digo, bueno, no, a mí nunca me pasó nada raro, pero no sé, o sea, yo no viví pegada directamente. Mira, yo vivo tantito más para acá. Hay 2 panteones en San Luis Potosí, igual de antiguos, el Españita y el del Saucito. ¿Cuál es más viejo, el del Saucito? El de Españita. ¿Ese es más viejo, el de Españita? No manches. Pero nadie le hizo ni le ha puesto mucha atención. El Españita se encontraba en el Camino Real a Guanajuato. Era para todos los que precisamente morían en estos trayectos o en estos caminos, alejados en poblaciones o ranchos en esa época que vivían en este sitio. Y también hay tumbas antiguas y curiosamente nunca he entrado a ese panteón, ni quiero entrar. No se me antoja, no sé, como que tiene una muy mala vibra y no me gusta, no me agrada para nada. Pero el del Saucito, por ejemplo, aunque es un panteón también muy importante en la ciudad, sí tiene este atractivo turístico de que algún día se convierta en museo. Se están tardando muchísimo. Porque de aquí que hagan este panteón un museo, muchas de las esculturas se van a seguir robando o van a ser destruidas, porque ya hemos visto varias. Ángeles de mármol de Carrara, de Italia, hemos visto tumbas que vienen de Nueva York, hemos visto tumbas que vienen de Chicago con materiales metálicos, rejados, un montón de cosas, y ya no las tienen. Y nadie y aparte sí el lo tiempo cuidan. Desgasta. Pues sí. O sea, hay tumbas necesitan muy restauración, bonitas, pero, exacto, ¿no? Pero ya van. Para lucirse como, pues para que la gente se dé una idea cómo eran los cementerios de 1910, 1915. Exactamente. En fin. Y para los que viven en San Luis y no lo conocen, vale la pena que le den una vuelta. Y si lo conocen, o más bien si no son de aquí, perdón, y vienen, sí les recomiendo que se avienten la vuelta porque es una de las orillas de San Luis. Y yo quería que Ricardo les platicara porque en algún punto él dio conferencias sobre el panteón, ¿no? Tú hablaste de la iconografía. La que había en el iconografía panteón, religiosa, así es. que ese es el tema al que quiero como llegar ahorita, pero antes de eso quiero que nos platiques otra historia y yo platicarles también una historia.
Otra de las preguntas que traía basado en eso es, ¿cuál es el panteón más bonito o el que, no el más bonito, el que más te haya gustado de los panteones que hemos visitado? Los dos hemos visitado un montonal de panteones. ¿Tú cuál escogerías por su historia, por lo que te gustó, por lo que te impresionó? ¿O por la historia que me contaste hace ratito? No sé. Hace muy poco tuve la oportunidad de ver el famoso Panteón de Real de 14, el antiguo. Yo nunca lo había visitado. Sobre todo porque para quien no nos escucha en México sabe que Real de 14 es un pueblo mágico muy importante, enclavado en una sierra que está a 3000 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta de San Luis Potosí. Y entonces me llevó mi novio a este lugar y estuvimos ahí un buen rato y me dice, oye, pues hay un panteón antiguo, vamos a echarle un vistazo. Dije, ¿pero qué? Claro que vamos. Preparamos café, cigarro y todo y a caminar. Cuando llegamos al cementerio nos encontramos con una puerta que te da la bienvenida de una cosa bárbara, excelsa. Una iglesia vieja, de color blancuzca, pero lo más bonito está en la parte de la montaña. Porque imagínense lo siguiente, 2 panteones separados por una barda. El primero, el que ven ustedes de frente a ustedes, así entrando a la puerta, es el más moderno, 1900 para acá. Y el antiguo es de 1800 a 1900, pero está en una colina, subiendo, esforzándote por llegar hasta el tope de la colina. Lo más extraño, lo más rudo es que no entiendo cómo hicieron los hoyos para enterrar, los huecos para enterrar a las personas, y es pura piedra. Todos estos personajes de los que les estoy hablando están viendo hacia el horizonte, un horizonte increíble, y son tumbas de 1820, 1825, 1840, 1870, todas con historias maravillosas. Hay una que me quedé, no helado, pero me quedé pensándola mucho, sobre un joven que murió más o menos como de 20 años, y me acuerdo que el epitafio de la tumba dice: recuerdo de su dolida y angustiosa madre. Entonces dices, ¡ay, caramba! ¿Qué le habrá pasado, no? La tumba está perfectamente adornada. La piedra es de la región, es una piedra de color amarilla, ocre. Entonces el contraste es muy fuerte. Hay norteamericanos enterrados en ese mismo sitio. Me imagino que la gente que con el furor del turismo se ha querido venir a vivir a esta zona, y ahí son enterrados. Pero de verdad le dije, y volteé a ver a Ricardo y le digo, este es un verdadero descanso, neta. Porque estás en medio de la nada. Está el viento. Todas las tardes ves el poniente. Todas las tardes ves el ocultarse del sol. Es el que más me ha gustado de todos los que he visto. Ese yo no lo conozco. Fíjate, está precioso. Son poquitas tumbas. Sí, Hace muy mal el ayuntamiento porque no lo está cuidando. Está abierto a todo el público. Está bien, pero debes de tener a alguien ahí que esté vigilante, porque cualquiera puede destruirlo, tumbarlo, brincarle, tumbar la escultura, yo qué sé, robarte la... Es más, incluso hay esculturas de los famosísimos hermanos Biaggi, que en San Luis Potosí fueron los marmoleros más famosos del siglo XX. Por lo que ubico, porque yo me acuerdo cómo está Real la entrada y lo que sea, se me hace un pueblo muy pequeño. Entonces siento que como que debe ser un espacio pequeño, no debe ser así como... Deben ser unas 300 tumbas en el normal. Y en el antiguo que le estoy diciendo deben de sobrevivir unas 20. Okay. Pero había más. Sí. ¿Dónde están? No tengo idea. Lo que se me haría interesante es excavar para encontrarlos y reubicarlos en algún museo. Porque tienes la montaña abierta, pero si nada más hay 20 tumbas y tienes una capilla central que está abandonada, fíjate, una capilla central, y tienes la puerta antigua al cementerio. Pero literal, en toda esa franja no hay tierra, hay plantas, hay cosas así. Chis, y como que los más viejos están hasta arriba. Debió haber estado lleno esto, porque esto era el panteón del pueblo en el siglo XX. ¿Y dónde están? Entonces, yo lo que pondría sería, con permisos del INAH y cosas por el estilo, es excavar estos sitios, encontrar las tumbas y recolocarlas en un nuevo cementerio antiguo, donde incluso se pueda convertir en museo, ¿no? No para ver a la gente, claro, pero sí decir, mira, todos sus ataúdes son del antiguo cementerio que han sido colocados en esta nueva capilla moderna, pero que vale la pena que le eches un vistazo, porque la verdad vale mucho la pena ver el espacio.
como te digo, yo creo que les pasó como en París, que en París reubicaron el cementerio. Ándale. Y órale, cárguese todos sus huesos Todos, para allá. ajá. Caray, el reggaetón está todo. Exacto. Fíjate que para las personas que nos escuchan, que son, perdón, va pasando una persona con toda la actitud aquí, y claro. está lejos el carro, está Sí, lejos, nada más que trae la actitud. Bueno, para las personas que nos escuchan desde otra parte de México, que no conocen San Luis, o que nos escuchan de otro país, váyanse al maravilloso Google y pongan Panteón del Saucito. Creo que aparece no como cementerio, sino como Panteón. Sí. Panteón del Aquí les Saucito, dicen San Luis panteón. Potosí, o Panteón o Cementerio de Real de 14, o busquen nada más Real de 14 para que vean ese pueblo. Se les va a antojar venir a San Luis, van a decir, Totalmente. necesito ir a ese espacio, es precioso. Quiero regresar ahí. Ya hacemos más promoción que la Secretaría de Turismo. Ya sé. Pero yo les tengo otra recomendación de otro panteón, que es el que más me ha gustado a mí. Que son dos, o sea, muchos de los que conozco son tradicionales, pero este me gusta mucho y me sorprendió mucho. Quería que Ricardo les platicara uno, porque yo me acordaba de uno y quería como compartirlo, que no viene en el libro de Mariana, pero vale la pena que lo visiten. Existe el panteón inglés de Mineral del Monte en Hidalgo. Mineral del Monte es un pueblo mágico, ahí en Pachuca, Hidalgo. Bueno, ahí sale daño a Pachuca, Hidalgo. Tuve la fortuna de hace no sé cuántas vacaciones, creo que antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, 2019, me fui, el guapo vive allá en Pachuca, entonces yo me fui a visitarlo de vacaciones y me dijo, vamos a ir a los pueblitos mágicos. Él sabe que me gustan los panteones, entonces no sé cómo. ¿Hay otro real? Es Real del... No. Real del Monte. Real del Monte, que este es el de Mineral del Monte, Real del Chico y el otro. También hay otro. Hay dos, entonces, pensé que era uno. Hay varios, son de los pueblitos mágicos que hay ahí, que son creo que 4. No me acuerdo cómo Para la gente que nos escucha, les llamaban reales porque eran zonas mineras. Sí. O se ejecutaba en ese sitio las casas de moneda y hacían los famosos zonas reales mineras. novohispanos y por eso se llaman reales. Se supone que hay, no me acuerdo de qué mineral, pero en esa zona, Plata. o porque había, ¿ahí hay plata? Se supone que después de la independencia, México no tenía los recursos económicos. Bueno, eso fue lo que me contaron cuando fui al panteón. México no tenía los recursos económicos. Advertencia. A mí esto me explicaron. Y es lo que te cuentan las personas de la guía y aparte yo ya había medio leído, investigado y demás. Se supone que aquí no había el varo como para que se explotara. Entonces, resulta que en esa época, pero le estoy hablando 1800 y algo, 1824, se decretó que una persona inglesa que era dueña de muchas minas de esa región, que tenía como el dinero, México no, sino esta persona en particular, lo que hizo fue que se realizó, México le vende minas, o sea, expropia sus minas o las vende al sector privado, se compran en diversas áreas y esta persona se puso viva, se lo vende a una compañía inglesa que se llama Robert Staples Company y resulta que hace que 300, al menos 350 trabajadores de Inglaterra se vengan a vivir a Mineral del Monte. Y ellos hicieron su viaje y él se los trajo pues para que explotaran la mina y se pudieran llevar ese dinero para allá. Entonces, todo lo que sale daños eran minas abandonadas, más del 50% de las minas habían sido abandonadas, pero resulta que lo que hicieron fue que empezaron a generar empleo, esas personas se trajeron a sus familias, eventualmente esas personas murieron y resulta que, espérenme, porque no les quiero dar el dato incorrecto, cuál era la religión. Resulta que hay una diferencia aquí, la religión, entre la religión que tenían, que era la anglicana, exactamente. Anglicana. Y nosotros somos católicos y ellos eran anglicanos, bueno, en ese momento. Entonces, se rehusaban a enterrar judíos en cementerios católicos, por lo cual, como había una población grande, surgió la necesidad de un cementerio propio de los emigrantes. O sea, lo que hicieron fue pues vamos a construirles este espacio. Y las tumbas más antiguas van como de 1851 en promedio, o sea, son tumbas viejísimas. Y las tumbas ahí, se construyó como en alto, está altísimo, son 2000 y cacho metros arriba del nivel del mar. De hecho subes y yo sentía que me faltaba el aire, la verdad. Nosotros llegamos en carro, pero ya después de llegar hay que caminar un pedazo y ves la ciudad y se ve, o sea, tienes que ir subiendo, se cuenta que vas como así, como subiendo y se ve bien chido. Y está construida en medio de un bosque de oyamel, entonces se ve increíble. Y en la parte de superior se lee en inglés una leyenda que dice: Blessed are the dead who die with the Lord. O sea, benditos son quienes mueren en el Señor. Esta placa se puso 10 años después.
El espacio tiene como se supone que hay espacio para 700 tumbas, pero solo la mitad en promedio están ocupadas. Y también les cuento nada más dos peculiaridades porque yo no conozco a las personas que están ahí. Uno es que en la entrada hay como un sarcófago que tiene una cruz latina y una leyenda que dice Anno Domini o Año Domini, que es el año del Señor. Y se supone que esto tiene como hay unos símbolos celtas o masones, y ustedes en muchas de las tumbas de este panteón inglés, van a encontrar muchas tumbas con un montón de símbolos illuminatis, masones y así, porque pues sí, se supone que los ingleses por ahí tenían algo que ver. Y todas las tumbas, excepto una, la principal, apuntan al noreste, pues en esa dirección se encuentra Inglaterra. Ellos están viendo hacia la ciudad que los vio nacer. No cobran, la cooperación es voluntaria. Hay unas personas que son como los originales, que como hay un solo mexicano enterrado ahí, todos los demás son gringos, y la familia de esa persona es la que sigue conservando las tumbas y dándoles recorridos. Es muy, muy chiquito el espacio, pero ustedes pueden recorrerlo súper bien. Es el panteón que más me ha gustado, de hecho, igual en mi Instagram tengo fotos. Y está precioso, o sea, le das vueltas y las tumbas son hermosas por todos los símbolos que tienen. Son lápidas muy viejas, unos ni les entiendes la letra o quién eran, claro. Puros Jones y Jacks y así, pero están súper bonitas. Y como un paréntesis, no está tan lleno. Ese no. Otro cementerio que visité, que esa nota no lo visité en la fecha chida, pero lo visité y se los recomiendo, es el de la isla de Janitzio en Pátzcuaro, Michoacán. Para los que tengan la oportunidad de venir a México cuando se hacen las ceremonias de Día de Muertos, aquí en México es padrísimo venir en Día de Muertos. Ahorita no viajen porque es pandemia, no frieguen, pero ya más adelante que ya no haya pandemia, vengan sí, no, ahorita si andan cruzando países feiles, son malos ciudadanos. Pero si viajan en esas fechas aquí en Día de Muertos, está padrísimo como esta parte donde está la isla. Ustedes llegan a Pátzcuaro y saliendo de Pátzcuaro saliendo de Pátzcuaro ustedes tienen que tomar como un ferry, se trepan y los lleva a la isla de Janitzio. Me parece que costaba 50 pesos mexicanos. Llegas a la isla y es una isla, literal es una isla y está construida así como pium para arriba, como las islas de las caricaturas. Y entonces ustedes andan viajando ahí en la isla y en un costado está un cementerio en el que si busquen cementerio de la isla de Janitzio en Google, y el cementerio ve al horizonte, tú ves como al mar, wow. Se ve con madres. Ese es uno de los más divulgados para el turismo mexicano. Pues es que Janitzio está en chido. Sí, la Tenemos verdad. Yo fui con el hippie en unas vacaciones, nos fuimos en Semana Santa a conocer Michoacán cuando todavía el crimen organizado estaba muy organizado. Y nos aventamos en carretera a llegar a Michoacán, pero valió totalmente la pena. Todo es cultural, todo es pueblito, todo es mágico, está padrísimo. Estaba viendo el panteón el cementerio inglés, el recorrido en 360. ¿En serio? Por eso te decía, no está tan lleno, me sorprende porque está muy bonito, porque prácticamente hay áreas verdes, libres, y además están llenas de musgo, o sea, por la humedad. Sí. Todas las tumbas están como como tú dices, tienen como esta lamita verde. Sí. Pero eso le da un toque. De hecho, estás les digo, en un bosque de Oyamel. Está padrísimo. Ese es nada más como 2 notas creo que es el que más me ha gustado. Y aparte bajas de ahí, hay muchos bares y está muy padre. O sea, es como pueden hacer toda la experiencia Perfecto. Del pueblo. Para regresar como a hablar precisamente un poquito del libro de Mariana con otro dato que nos va a platicar Ricardo, ya se van las escandalosas, ya no va a haber ruido. Entonces, yo le había preguntado, dentro de las preguntas que armé, porque yo sé que Ricardo tiene mucho know-how de cómo hablar de iconografía y de cómo están los cementerios y todo, yo quería como que él nos compartiera un poquito de esa experiencia. Yo quería preguntarle esto, ¿qué cementerio te gusta? ¿Cuál escogerías? ¿Cuál es el más chido? El de San Luis. Y algo que yo siento que me faltó un poquito en el de Mariana y que me agradezco mucho aquí, o sea, que me gusta mucho como de la parte que yo sé que Ricardo sabe que la vamos a aprovechar, es la parte de la iconografía religiosa. Ya les dije aquí en el podcast que ya se fueron las escandalosas que estaban cerca de nosotros. Disculpen. Fíjate que ¿puedo hacer un paréntesis? Claro. A mí me molesta mucho porque yo alguna vez fui esa adolescente castrosa, pero tenía 13, ¿sabes?
Y a mí me molestaba mucho como pero que ellas no son adolescentes, exacto, son como señoras, son como yo. Pero lo que no me gustaba era como esta parte de, pues, el ruido, ¿sabes? Como esta parte de que yo sé que hay más gente y yo estoy gritando porque no me interesa, entonces eso a mí siempre me ha sacado de mis casillas. Pero bueno, entonces en lo que les voy a hacer un spoiler, Ricardo se acaba de parar de la mesa, pero me hace así como cuando en los programas de televisión cuando te dicen keep talking, bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Ricardo nos va a platicar un poquito de iconografía, ahorita que venga le cuento porque si no nos sirve de nada. Les cuento algunos datos que encontré sobre cementerios que no vienen indicados en el libro de Mariana. El primero es que encontré que la palabra cementerio viene del término griego kiometerion, así se escribiría, que significa dormitorio. Entonces, pues es el lugar como para ir a dormir. Según la creencia cristiana, es decir, pues para los que sean como de esa religión, en el cementerio los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección. Por eso toma ese nombre y por eso se cree que tiene ese significado. Por lo que les comentaba también Ricardo, los católicos le llaman Camposanto, dado que en Pisa, cuando no les quiero contar más la leyenda, no me sé todos los datos, pero les voy a dar lo que me sé. Resulta que en Pisa, cuando muy pegados a esto que les contaba Ricardo de que por higiene no podían estar en un espacio los cadáveres y por higiene se tenían que trasladar a otro lado y tenían que estar en un lugar, la autoridad en ese entonces ordenó cerrar el cementerio, en el cual era un cementerio del siglo XIII dentro de la ciudad. El terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. Entonces, cuando esa tierra santa llega ahí a Italia y tapan los lugares donde habían estado las antiguas tumbas, se convierte en Camposanto y bueno, de ahí pasa la tradición. Como saben, la religión católica viene de Roma y por eso pues nos toca. Tengo dos comentarios. Ya les dije que te paraste de la mesa. No me les dije, Ricardo se paró de la mesa. Me dijo así como en los comerciales, así como quita. Ahorita vengo. No por eso les estaba contando unos datos random, pero tengo dos y de hecho me acordé de esto. Uno que quiero que nos platiques de iconografía y ahorita te cuento por qué, pero el segundo. Estaba buscando ritos funerarios para saber como que yo como quería morir, porque obviamente en cada país se respetan sus tradiciones, depende. Pero algo que me gustó muchísimo es que el budismo no hace toda esta parafernalia de los entierros así ornamentosos con las tumbas enormes. Ellos tienen un rito totalmente diferente y no sé exactamente cómo sea, le di una leidita y resulta que en el budismo ellos creen pues en la reencarnación y en estas cosas, claro. Entonces su forma de enterrar a sus muertos es distinta y sus creencias al momento de que alguien fallece pues van encaminadas a esto, aunque nosotros vamos a volver a renacer, ¿no? Entonces, por esta cuestión, no sé si si sepas algo de cómo mueren o de cómo los entierran en la religión budista. Digo, yo no sé. La mayoría prefiere ser incinerado. Ah, sí, eso también lo leí. Entonces, pero sí hay un ritual muy específico dependiendo del budismo, porque hay diferentes áreas o divisiones, pero la mayor parte, por ejemplo, tiene ciertos rituales como de oración o meditación con el cuerpo, porque dura más o menos como 49 días, que es el estado intermedio de dos vidas. Y ahí es donde coincide lo que hemos platicado con las historias que he experimentado en los cementerios, de que tú sientes que el muerto no está muerto. O sea, sí está muerto físicamente, médicamente está muerto, pero interiormente en su alma o espíritu no del todo. Tarda un tiempo, según mis creencias, no me hagan caso, sigue vivo. Entonces, cuando yo encuentro la filosofía budista, de pronto me doy cuenta de que en el budismo tibetano la persona fallecida o próxima a morir tiene que tener como este estado intermedio de dos vidas que se llama bardo, y que este proceso dura 49 días, durante los cuales es muy común que se ofrezcan alimentos, oraciones o bebidas al espíritu fallecido para que se siga alimentando. ¡Qué miedo! Y la otra es que se pueden enterrar o hacer sepelios en el agua. ¡Ay, qué padre! Sí, que también eso está padre. Entonces, hay como todo un proceso para los funerales budistas, lo pueden buscar en internet, hay muchas categorías. Yo googleé, pero me salió demasiada información y estuve leyendo y dije, ok, esto es muy, muy complejo. Pero lo que sabemos es eso que te digo, que creen ellos que todavía están vivos durante todo este tiempo y están en el proceso de transición para incorporarse a la otra vida. Entonces, mientras tanto hay que echarle ganas y apoyarlos para que renazcan en un buen ser, les vaya bien. Si tienen que curar su karma, pues hay que hacerlo, en fin.
Tengo dos preguntas relacionadas con eso, pero la primera es súper random. ¿Qué pasa si, por ejemplo, suponiendo, yo no soy de esa religión y mi pareja o mi familia sí lo es, y va y me entierra a un cementerio católico, a un cementerio, no sé, judío, budista, o sea, mi cuerpo va... ¿Qué le pasará? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo no soy católica para nada, que no fui católica de nacimiento, lo que tú quieras, y me caso con alguien que es católico extremista. Entonces yo me muero y esta persona va a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, bueno, pues obviamente le toca el funeral, yo ya me morí, yo qué tengo que andar decidiendo. Entonces, ¿qué crees que le pase a mi... O sea, bueno, ya. Sí, no sé, por ejemplo, tú, Ricardo, que tú dices, yo sí soy católico, pero tú te casas con alguien que viene siendo... Pues sí, pero fíjate que a mí los rituales católicos no me gustan. A mí tampoco, pero... Son como muy tétricos, muy tenebrosos, muy como... En lugar de buscar de verdad como la unión o el éxtasis que vamos hacia el cielo, si es que es cierto, como que lo hacen al revés, ¿no? Sí, como que hacen todo lo contrario para que sea propositivo. Sí, raro. Ajá. Pero por ejemplo, exacto, a mí no ¿qué me le podría pasar? Pues no sé. Nunca me he puesto a pensar, hasta ahorita acabo como de pensar en eso que dije así, de qué le puede pasar a mi cuerpo, o sea, a mi persona, mi cuerpo como quiera, pues mi cuerpo va a estar ahí, pero no sé si eso... Bueno, es que eso, te va, justo a eso voy. Es que eso tendría mucha relación si tú sí crees en que el cuerpo o tu mente o tu alma tiene vida después de la muerte. Exactamente. Si eso es cierto, entonces yo te diría, pues te quedarías atrapada ahí un buen rato hasta que tú solita entiendas que ya tienes que avanzar hacia el espacio que te pertenece, que en este caso es la luz. Pero eso tu proceso de alma lo tiene que entender. Pero de ahí que lo entienda puede ser un año o pueden ser siglos. Entonces, que nunca pasa tanto tiempo. Yo les cuento la experiencia de Matehuala. Creo que tiene que ver contigo. Que dices que no despertaba. Okay. Yo fui a un cementerio en Matehuala, muy cerquita, 20 kilómetros, Real de 14, para quienes oyen en México, para quienes oyen en el extranjero, búsquenle ahí, Matehuala, van a ver que es muy bonito. Y entonces, mi novia me llevó a este cementerio en Matehuala, yo le dije, llévame. Fuimos al día siguiente de las elecciones, de la votación en México. Bueno, ese día eran las elecciones. Lo acompañé a que él votara y me llevó al cementerio. Empecé a verlo curiosísimamente y entonces hasta el fondo del cementerio había un monumento, un edificio construido para los matehualenses ilustres. Pero tenía que cruzar por un pasillo. Yo acababa de ver que había un muerto pues fresco. Es decir, que debe haber tenido unos 7 días, 10 días, porque las flores estaban secando. Sí, sí. Cuando yo paso, siento la sensación en la parte izquierda de que la persona que está adentro de ese lugar estaba como loca, desesperado, creo que es hombre, y que estaba golpeando el ataúd por dentro. Ustedes van a decir, ¿qué? Sí, no como se lo imaginan en la vida real, por supuesto. Esto fue una sensación que tuve de que el alma de la persona no entendía que estaba muerta y decía y gritaba con todas sus fuerzas, sáquenme de aquí, golpeando la caja completamente. ¿Puede pasar eso? Según mis creencias y mis experiencias espirituales, sí. Y me asusta. Entonces, también me da miedo el hecho de la cremación, porque ¿qué tal si sí siento? Dicen que sí tienes como un último espasmo, pero pues en realidad tus órganos ya no están. No, eso no, pero el alma... tu alma va a sentir ahí el sí, ajá, o sea, dices, ay, el infierno era esto, no, yo no sabía, ¿no? Pero tampoco es así porque los griegos, los hindús, los budistas, ya lo escuchamos, siempre han practicado la incineración. Sí. Y luego el depósito posterior de estas cenizas en el agua, que es un ritual muy lindo. Sí, si es que no es el río Ganges, porque el río Ganges está muy sucio. Pero donde si se lavan los pies, ¿no? Ay, no, está sucísimo. Sí, bueno, pero si son ríos naturales o así, lugares muy alejados, pues está bonita la historia. O si te siembran en un árbol, también está chida la historia. Pero qué tal que el alma no es como la... Es que es tan complejo. Sí, porque esto depende mucho de las creencias. Por supuesto. Pero si eres vidente o si eres o tienes una habilidad especial como las que ya hemos hablado, yo nunca había experimentado una persona atrapada en un sitio. Sí, pero no así, con esa salvajidad como esa persona. Fuerte. Que no me van a dejar mentir porque Ricardo me está escuchando en su tierra o aquí en San Luis, quién sabe. Pero me está escuchando y él sabe que yo le dije, no quiero escuchar. Yo pasé con mi oído tapado, sí, no quiero oír. Sí, porque sentí la sensación de angustia, sé que era un hombre, eso sí lo sé, que es un hombre, el que estaba atrapado ahí. Y también tuve una experiencia en el cementerio de mis abuelos, donde están mis abuelos,
con un chavo que estaba a 2 tumbas de la tumba de mi abuela, que él me hablaba, pero él me hacía, yo estaba frente a la tumba de la abuela y él chistaba. Entonces decía, "Ch, ch", y yo así como, pero ¿quién? Si aquí no hay nadie, o sea, estos panteones de rancho de pueblo, no hay un mono, ¿no? Sí, sí. El que anda cuidando, el que les anda echando las flores, el que se toma las cocas que le dejan a los muertos, en fin. Y entonces me acerco y veo que tenía una foto de la persona. Y ¿Sobre descubro, la tumba? sí, que era un muchacho guapísimo, atractivísimo. Todavía está su perfil activo en Facebook, qué feo. Y recuerdo con mucha claridad que me conecté instantáneamente con él. Luego busqué en internet cómo se llamaba y vi cómo murió. Era del pueblo, era un amigo de un amigo. Y él había muerto porque iban borrachos, se atravesaron en la carretera y un tráiler aplastó el coche con la parte trasera, pues brincó sobre el automóvil y los mató a todos. No instantáneamente, eran como 6. A él creo que duró un par de días en el hospital y finalmente muere. Pero el llamado es tan auténtico, tan extraño de podérselos compartir ahora mismo por este episodio, que no se los puedo escribir del todo, pero es una sensación de un imán, que algo te jala hacia ese lugar y te asomas y entonces, caramba, es fulano de tal. No sabía que estaba tan cerca de la tumba de mi abuela, qué raro. Y empiezas a soñar cosas y a saber historias y montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me sacó mucho de onda. Esas son 2 experiencias muy rudas que ya las he contado a más personas, en las que yo me he dado cuenta y he vivido a ciencia cierta. Ay, ciencia cierta y es pseudocientífico. No, pero, ajá, sí. En mis creencias, pues, lo que estamos contándoles. Ahora, si les quiere dar más miedo, cuando yo he entrado a los cementerios, dependiendo del cementerio, puedo saber, puedo ver, sentir, mejor dicho, no ver, sentir, cuántas personas están esperando su turno en una tumba o en las orillas de la carretera, por ejemplo. Me ha tocado entrar, por ejemplo, les digo, al Panteón del Saucito con Ricardo o a otros espacios en otros municipios y así. Y no les miento, Ricardo, a veces cuando yo ya era consciente de que él tenía como esta percepción, yo volteaba y le preguntaba y él me decía, no, aquí no hay nada, está tranquilo. Y entrábamos así con paz. O que entrábamos a algún lugar y Ricardo me decía, no te me despegues. Y esa era la instrucción, así como de aquí siento raro. Y yo me iba pegada a Ricardo y Ricardo con, pues no sé, como que esta energía. Sí, o casi siempre es, no voltees, no hagas caso, ignora los ruidos, no le pongas atención. Es que es muy importante que no se les ponga atención, a menos de que tengas la capacidad para ayudarles. Si no tienes la capacidad, ni del chiste, ¿no? Porque si llegas a tu casa con una vibra muy pesada, te duele mucho la cabeza, mucha gente tiene vómito. Quien me está escuchando y ya haya ido van a decir, no manches, a mí me pasó eso. Bueno, pues se llevaron un poquito de la energía del difunto. Y por eso es que se sienten así. O en los velorios, cuando salen de un velorio o un enterramiento de alguien, se van a sentir con mucho mareo, una sensación de vómito, que no les cae la comida. Si no son deudos directos, porque ellos están en otro proceso. Si ustedes son cuates, amigos, conocidos o ni siquiera conocidos, nada más fueron o andaban cruzando por ahí y están viendo un enterramiento, van a sentir esa energía. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero pasa. Para como retomar esa parte, precisamente yendo a esta parte como positiva, se puede decir, en el sentido de que Mariana visita los cementerios. Y eso sí les puedo decir casi que como spoiler, creo que no nos cuenta ninguna leyenda aterradora como tal. No. Todas son muy tranquilas. Mira, en parte porque es incrédula. Sí. Y ese es un problema severo para quienes son incrédulos, porque los que son crédulos... Sí. Aparte, deja tú que sea como incrédula. Salud, por si se escuchó. Sí, ya sé. Si no crees precisamente como en los fantasmas y estas cosas, pues vas a entrar y lo vas a ver a lo mejor como un recinto cultural, lo cual está bien. A mí lo que me cae mal es las personas que entras y no respetas la energía del lugar, ¿sabes? A lo mejor tratándose de una iglesia, tratándose de algo que digan así de, ¿esto qué? Como en la historia de Mariana. De cultura. Hay una parte que no se las voy a spoilear, pero ella comete un acto corrompible. Ay, sí, se pasó. Y eso es grave. Que en su karma. Su amiga y su amiga le dice, ¿qué te pasa? Pues en su karma es... ¿Sí crees? Sí. Sí, hay algo que porque los cementerios, como tú lo acabas de decir, más que fíjate lo que te estoy diciendo, más que las iglesias, los cementerios son de más respeto todavía.
Yo no me atrevería a hacer eso, pero porque siento que me cargaría con, o sea, yo no me atrevería a ultrajar, se puede decir, a algún lugar, porque ahí descubran en el libro qué es, pero siento que a mí me daría miedo, ¿sabes? Porque no sé qué estoy haciendo, ni con quién, ni en qué tumba, ni en qué espacio, ni nada. A mí me daría pánico independientemente de mis creencias o no. O sea, sí diría así de Nel, capaz. Totalmente. Y pues sí, Mariana sí hace algo con lo que pues se pasa. Así es. No me acordaba de eso. Pero bueno, regresando a esa parte. Mariana se los cuenta desde el turismo. Está bien padre, me contaron esto y van a enterarse de toda la vida amorosa de Mariana. Sí, está muy padre también por esas historias. Entonces pues lo van conociendo. Y pues ya, entonces, algo que no me haya gustado tanto, pero que supe que Ricardo hizo al momento de estar leyendo el libro, por eso a él le tomó más tiempo la lectura. Para mí fue una lectura mucho más, de lo esperado. Tardes. Como les dije, Ricardo sabe de iconografía religiosa. Ahorita les explica qué es para los que no entienden o no tienen idea de lo que estamos platicando. Pero Mariana nos cuenta, por ejemplo, esta tumba con esta persona, con esta entrada, con esta lápida, con este personaje. Ya, está una tumba con un ángel, el ángel está súper grande y de lejos se ve tal. Ya. Está esta que tiene muy famoso esto. Ya, esos son todos los detalles que te va dando. Sí. Entonces tú tienes que ir descubriendo qué tumbas son. Algunas yo dije, esa no, como que no me llama la atención. No, ajá. Pero si tienen una simbología especial esas figuras, ella no se tomó como esa molestia, siento yo, de explicar cada una de, ¿saben qué? Sí. Aquí el ángel está así, por lo tanto, podría significar esto. O incluso creo yo que a los lugares en los que entró hay tumbas más chidas. Sí. Y ella no. Por ejemplo, el Panteón de México, el de Guadalajara, lo he visto en fotos, nunca he ido y sé que tiene 1000 historias. Entonces siento que ella no se tomó ese tiempo y como les dije, Ricardo tiene como un conocimiento de iconografía. No les va a dar una clase de iconografía porque es extensísimo el tema. Pero para que ustedes cuando vayan tengan una idea, le voy a pedir que nos platique 3-4 detalles así de especiales. Me gusta. Porque yo aprendí con él, entonces ahora cuando yo voy yo me fijo. Entonces claro. Quiero que Ricardo se los cuente. Y antes de que les platique les tengo una tarea. Si es ahorita 2020, 21, 22, 23, en el año en el que nos escuchen, cuando escuchen este episodio, si les gusta y son de otro país, compártanos qué se hace en su país. ¿Cuáles son los panteones chidos? Eso te iba a decir. ¿O qué panteón es el que les parece? Y con una fotito por ahí que encuentren en internet, nomás para ver. Sí, ¿no? Con la red social que quieran, en Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram. YouTube, pónganos el comentario. ¿Sabes qué? Aquí en Colombia está este panteón y esto es famoso aquí. Exacto. Y nos van a ayudar a viajar virtualmente con ustedes. Así es, totalmente. Entonces, bueno, esa es la tarea que les tengo en el año en el que estén escuchando esto. Y Richard, cuéntanos de ¿qué es la iconografía religiosa? La iconografía pues, habla de los símbolos que se determinan en las imágenes, como su nombre lo dice, a partir de lo que ustedes van a ver, así en pocas palabras. Van a encontrar a lo mejor 4 símbolos muy comunes en las iglesias, sí, porque es muy común en las iglesias. Sí. En los cementerios van a encontrar como 4 elementos muy básicos, siempre ángeles. Vamos a aprender a diferenciar de los ángeles, angelotes, arcángeles. Los angelotes son normalmente los niños regordetes con alitas. Son angelotes o ángeles normales. Están los ángeles de la guarda, que siempre son personas esbeltas, altas, y dependiendo de si están, fíjense bien, adultos o niños, para los niños los representan como niños, o como angelotes, gorditos, chonchos, piernas gorditas, o en su caso para los adultos como personas altas con sotana o con alguna especie como de... Túnica, eso es la palabra correcta, no es sotana, túnica. Sí, la sotana túnicas, túnicas delgaditas, muy finas y alas pequeñas o más o menos grandes, pero no tan exuberantes. Es muy difícil ver arcángeles en las tumbas, porque casi siempre se acostumbraba a la creencia del protector como el ángel de la guarda primero y después el arcángel. ¿Cómo descubren a los arcángeles? Alas enormes, llenas de plumas, con todo el detallado y rostros muy varoniles, muy masculinos, muy fuertes, sobre todo Miguel, que es el protector prácticamente de la Iglesia Católica y de los seres humanos, pero como ya no es ser humano, ya es muerto, entonces se le hace cargo el ángel de la guardia. Por eso a veces casi no aparece. También otra cosa que van a encontrar es muchos ángeles con las antorchas de fuego viendo hacia abajo. Esto habla de que la vida ya terminó, de que ya se acabó, se apagó una vida, pero no está apagado del todo. Ahí es donde yo vuelvo a insistir, porque hacer una iconografía con antorchas encendidas si el muerto ya es muerto y la vida ya no es vida, pues para qué entonces habla de la vida más allá de la muerte. En este caso, para el ritual católico, pues en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y el último que quizá les conviene conocer o saber o descubrir es el tema de las cruces.
casi siempre vamos a ver, casi en el 99% vamos a ver cruces en su postura normal. Muy extrañamente vamos a ver cruces invertidas. Si hay cruces invertidas, significa que el muerto que está enterrado ahí no es digno de estar en el camposanto, pero no tuvieron otra opción. Por leyes o por el gobierno se decide que se entierre en el sitio, independientemente de la creencia religiosa. Y quienes escucharon la historia, pudo haber sido un asesino, un secuestrador, un violador, 1900, 1930, 50. Entonces la cruz se le volteaba o no se le colocaba cruz. Entonces esto no lo apliquen para todo, porque a lo mejor ya se le cayó la cruz, ¿verdad? Sí. Aplíquenlo solo para las cruces invertidas, que hablan más como de cosas del demonio y cosas por el estilo, que es muy común, o satanistas o gente así. Esas son como 4 básicas, así, rapiditas. Sí, que están como, sí, que pueden entrar y ver. Mira, esto es todo, ajá. La última vez, pero me acuerdo que fuimos al Panteón del Saucito, Ricardo me iba explicando de algunas tumbas, de por qué estaban, por ejemplo, los mausoleos, o estas cuestiones de por qué las familias se guardan así, por qué la escalera. Y realmente cuando lo ves como, yo siento que para todas estas cuestiones, sí verlo a lo mejor desde el punto de la creencia. Acuérdense cuando les platiqué como que cuando leían una historia la leyeran con el suspension of disbelief, o sea, que realmente se metan a creer. Pero igual cuando entran a un lugar así, independientemente de la religión que sean, lo vean como un pedacito de cultura del lugar en el que están. Y traten como de, o sea, como, porque si entras también, ya ves que cuando a mí me cae súper gorda la gente cuando vamos a los recorridos esos de fantasmas. Yo fui en Querétaro al Panteón de Querétaro y fui al de aquí de San Luis, son los únicos 2 que he hecho nocturnos. Y la gente entra y grita y quiere, y tú dices, güey, cálmate, no. O sea, eso me cae súper mal, ¿sabes? Y es como de, o sea, camina entre las tumbas. Y por ejemplo, yo normalmente cuando aquí fui con Ricardo, entonces yo me pegaba a Richard y yo le decía, mira, aquí que Ricardo si sabía algún dato, me decía, mira, yo sé que esta tumba esto, pero desde el respeto, porque al final es un lugar donde hay personas enterradas. Pero yo me acuerdo que te andaba, te acuerdas, la gente como corriendo y querían que les asustaran a fuerza. Sí, y tú dices, no, y vas a ver que sí los van a asustar, pero de una manera en la que nunca van a volver a querer faltarle el respeto a un cementerio. Entonces pues eso es lo que les podemos decir del libro de Mariana. Realmente ya les contamos cuáles son los 16 cementerios, ya les dijimos que cómo viene redactado. Son historias cortas, si agarran 16 y leen una por noche, se tardan 10 minutos en leer la historia, se van a dormir el día siguiente 10 minutos, claro. Y así se lo echan. Está súper ligerito, creo que vale la pena como por cultura general. Me quedó de ver, está muy bueno, pero me quedó de ver la parte de la crónica, como tú dices, creo que coincidimos un poquito en eso. Y yo me iría a lo mejor por la nueva versión que tiene más cementerios. Creo que podría valer la pena. Habría que echarle un vistazo también a ver cómo están. Si cambió algunas cosas o decidió dejarlas. Es por Anagrama le echa production, entonces creo que le pudieran haber Pero va a tardar yo creo un poquito, ¿verdad? Y llegar a México, sí. Bueno, ya lo veremos. busqué, no está. Entonces, les recomiendo el libro de Mariana, y en el episodio 3 de la temporada, creo que es de la 1 o de la 2, perdón, de la 2. De la temporada 2 se encuentran el de las cosas que perdimos en el fuego, y espero más adelante, no se los prometo, pero quizás en el 2022 llegue nuestra parte de noche, porque todo el mundo habla maravillas de ese libro. Le voy a preguntar al Richard de la Matrix que cómo va la próxima vez que vengan, que lo vea. Richard de la Matrix, tu tarea es acabar ese libro para la próxima que nos veamos, por favor. Entonces, este fue el primer episodio de la primera temporada. Les vamos a seguir recordando de la primera temporada, la emocionada, de la 5ª temporada, del primer episodio. Les vamos a seguir recordando las redes sociales para que nos sigan. Estoy muy feliz porque ya nos dieron la denominación en el canal de YouTube. Qué padre. Me vuelve muy contenta porque ya pronto vamos a poder tener los 1000 suscriptores y empezar a ver cómo procede la monetización. Estoy muy feliz. Entonces, les recomiendo que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Un Libro o Una Historia. Ahora sí, o @podcast de libros en todas las redes sociales. A mí me encuentran como @soy_Pao Galindo o @los libros de Pao. Y en mi caso me van a encontrar en Instagram como @boynametrick o como @los libros de Rick, y en el caso de Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez. Y a mí como y Pao Galindo. Creo que ya. Entonces nos escuchamos la próxima semana en un libro que no sé cuál va a ser porque todavía no nos ponemos de acuerdo, pero este fue el primer episodio de la 5ª temporada. Está mejor así, sin decirles. Y que digan, ¿ahora de cuál van a hablar? Yo sí les voy a decir algo, no les voy a traer sagas porque... No, ya fueron las sagas. Párale. Ya. Se las traigo en la 6ª temporada, sí. Pero es porque les tengo unas muy chidas, pero por lo pronto van a ser libros. Este fue el primer episodio de la 5ª temporada de Un Libro. Una Historia. Bye.